Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a desentrañar un misterio que tiene a medio mundo hablando y francamente, a mí me tiene con la intriga a flor de piel. ¿Se acuerdan de Can y Demet? Sí, esa pareja que nos cautivó, que nos hizo soñar y suspirar, y que parecía tenerlo todo, hasta que de repente, las cosas cambiaron. Bueno, pues prepárense porque hoy vamos a bucear profundo en su pasado, porque hay rumores, hay indicios, y la pregunta del millón es: ¿el pasado de Can y Demet revive? ¿Lo olvidarán esta vez? Si son tan fans como yo de todo lo relacionado con ellos, o simplemente les gusta un buen drama con un toque de realidad, asegúrense de estar suscritos para no perderse ni un solo detalle de nuestras próximas investigaciones. Pónganse cómodos y vamos a empezar. Siempre hay un antes y un después en las relaciones, ¿verdad? Y en el mundo de la farándula, donde las cámaras están siempre enfocadas, esos momentos son amplificados hasta el infinito. Con Can y Demet fue un torbellino. Desde el momento en que se conocieron en el set de Erkentzicus saltaron chispas. Su química era innegable, palpable. Los fans se enamoraron de ellos no solo como personajes, sino como pareja en la vida real. Y no es para menos, verlos juntos era un placer visual y emocional. Las redes sociales explotaron con cada foto, cada mención, cada gesto de cariño que compartían. Parecía que su amor era a prueba de todo, una historia de cuento de hadas moderna. Pero como sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen giros inesperados, y el de Can y Demet no fue la excepción. Hubo un tiempo en que las cosas se pusieron tensas. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de caminos que se separaban. Y sí, finalmente anunciaron su ruptura. Fue un golpe para muchos, para mí incluida, que habíamos invertido tanta energía emocional en su relación. Parecía que el capítulo se había cerrado, que ese amor había llegado a su fin, y que cada uno seguiría su propio camino, forjando nuevos recuerdos y, quizás, encontrando nuevas compañías. Sin embargo, el destino, ese juguetón director de orquesta, a veces nos sorprende con melodías que creíamos olvidadas. Últimamente las redes sociales y las publicaciones de entretenimiento han estado plagadas de señales, pequeñas pinceladas que apuntan a un posible reencuentro. Y no me refiero a una simple coincidencia o a un saludo cordial en algún evento. Hablo de algo más, de esas interacciones que hacen que los fans se pregunten si realmente han pasado página o si las brasas de aquel fuego siguen ardiendo. ¿Qué tipo de señales? Pues, por un lado, tenemos los likes estratégicos en las redes sociales. Esos pequeños corazones digitales que, aunque parezcan insignificantes, pueden decir mucho. Un like de Can a una foto de Demet, o viceversa, puede ser interpretado de mil maneras. ¿Es un gesto de amistad? ¿Un recuerdo de los viejos tiempos? ¿O es una forma sutil de decir, todavía te tengo en mente? Los fans, con su increíble capacidad de observación y análisis, han documentado meticulosamente cada uno de estos gestos, creando hilos y debates interminables sobre su significado. Además de los likes, están las menciones. En entrevistas, en comentarios, en publicaciones, se mencionan el uno al otro. A veces de forma casual, a veces con un dejo de nostalgia, o incluso con una pizca de admiración. Son estas pequeñas alusiones las que avivan la llama de la especulación. Cuando un examor aparece en conversaciones, incluso de forma positiva, es natural que la gente se pregunte si hay algún resquicio de conexión o sentimiento. Y no podemos olvidar los encuentros fortuitos, o quizás no tan fortuitos, en eventos públicos. Cuando dos personas que compartieron una historia significativa coinciden en el mismo lugar, las cámaras no tardan en capturarlo. Las miradas, las sonrisas, la forma en que interactúan son analizadas al detalle. ¿Se saludan con cordialidad, como dos extraños? ¿Hay una chispa de la vieja complicidad? ¿O quizás una incomodidad palpable? Cada movimiento, cada gesto, se convierte en una pieza más del rompecabezas que los fans intentan armar. Pero, ¿hasta qué punto estas señales son reales y hasta qué punto son producto de la imaginación de los fans? Es una pregunta difícil de responder. El mundo del espectáculo está lleno de estrategias de marketing, de apariciones públicas calculadas. Sin embargo, cuando se trata de relaciones tan mediáticas como la de Can y Demet, la línea entre lo público y lo privado se vuelve extremadamente difusa. Analicemos un poco la dinámica de su relación pasada. Era una relación apasionada, intensa, vivida bajo los reflectores.
Las presiones de la fama, la constante exposición, pueden ser abrumadoras para cualquier pareja, y más aún cuando se está en el ojo del huracán mediático. Es posible que la ruptura, en parte, haya sido una consecuencia de estas presiones externas de la dificultad para mantener una relación sana y privada en un mundo que lo quiere todo público y al instante. Ahora, ¿qué podría estar sucediendo en su presente? Si realmente hay una reconexión, ¿cuáles podrían ser las motivaciones? Podría ser que el tiempo les haya dado perspectiva. A veces la distancia y la experiencia vital permiten ver las cosas de otra manera, valorar lo que se tuvo y reconocer errores o malentendidos. Quizás ambos han madurado, han aprendido de sus experiencias pasadas, y ahora se acercan desde una posición diferente, más serena y reflexiva. Otra posibilidad es que simplemente mantengan una amistad genuina. Es completamente posible y saludable que después de haber compartido tanto conserven un afecto y un respeto mutuo. Sin embargo, la intensidad con la que los fans siguen cada uno de sus movimientos hace que cualquier interacción, por mínima que sea magnificada y susceptible de ser interpretada como algo más. Y aquí entra la parte intrigante: ¿podría esta revivida del pasado ser algo consciente por parte de ellos, o es algo que está sucediendo orgánicamente? ¿Están ambos abiertos a la posibilidad de un reencuentro sentimental, o están simplemente navegando por las aguas de la cordialidad y la nostalgia? La ausencia de declaraciones oficiales, de confirmaciones o desmentidos directos, solo alimenta las teorías. Pensemos en las consecuencias de un posible reencuentro. Para los fans, sería una noticia bomba, un motivo de celebración. Se imaginan que finalmente, después de todo, el amor ha triunfado. La narrativa sería poderosa: superar las adversidades, encontrar el camino de regreso el uno al otro. Esto generaría un enorme interés mediático, nuevas campañas publicitarias, y un impulso incalculable para sus carreras. Pero, ¿qué pasaría si esto fuera solo una estrategia? No digo que sea el caso, pero en el mundo del entretenimiento, todo es posible. Unos likes y unas menciones públicas bien orquestadas pueden generar una expectación enorme, manteniendo a los fans enganchados y a los medios hablando. Si este fuera el caso, sería una jugada maestra de marketing, pero también podría ser decepcionante para aquellos que realmente creían en la autenticidad de su relación. Lo que sí es innegable es la poderosa conexión que Khan y Demet tienen con su público. Ellos crearon esa conexión a través de su trabajo, de su carisma, y sí, también de su historia personal. Los fans se sienten parte de su viaje y por eso cada giro, cada posible reconciliación o distanciamiento, los afecta de manera tan profunda. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿el pasado de Khan y Demet revive? ¿Lo olvidarán esta vez? La respuesta por ahora sigue siendo un misterio. Hay indicios, hay esperanza para muchos, hay especulación para otros. Lo que sí podemos decir con certeza es que la historia entre Khan y Demet, ya sea en la ficción o en la vida real, ha dejado una marca imborrable. Si hay una reconciliación, será fascinante observar cómo gestionan esta vez la presión mediática, si han aprendido de sus errores pasados, y si su amor es lo suficientemente fuerte como para superar no solo sus propios desafíos, sino también las expectativas y el escrutinio constante de miles, o incluso millones, de personas. Por otro lado, si simplemente mantienen una buena relación amistosa, también será interesante ver cómo evolucionan sus vidas, sus carreras, y si encuentran la felicidad por separado. A veces el felices para siempre no siempre significa estar juntos. Lo que está claro es que la audiencia está atenta. Cada publicación, cada entrevista, cada aparición pública será analizada con lupa. La expectativa está en su punto álgido, y solo el tiempo dirá cuál será el desenlace de esta intrigante historia. Pero hasta que eso ocurra, seguiremos aquí analizando cada pista, debatiendo cada posibilidad y disfrutando del misterio. En resumen, hemos explorado las señales que sugieren una posible reactivación del interés entre Khan y Demet, desde los likes hasta las menciones y los encuentros públicos. Hemos reflexionado sobre las posibles razones detrás de estas señales, considerando tanto la autenticidad de los sentimientos como las estrategias de marketing, y hemos analizado el impacto que un posible reencuentro tendría en sus carreras y en sus seguidores. La verdad es que en este momento solo podemos especular. El pasado de Khan y Demet parece tener la capacidad de resurgir, pero si lo olvidarán esta vez o si, por el contrario, darán paso a un nuevo capítulo, es algo que solo el tiempo revelará. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos seguidores.
Ha sido un viaje fascinante a través de los rumores y las esperanzas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hay algo entre Khan y Demet? ¿Han pasado página definitivamente o hay una puerta abierta? Déjenme sus pensamientos más profundos y sus teorías más locas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren más contenido de este tipo, no olviden darle un gran me gusta y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de nuestras próximas investigaciones. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.